El encuentro en las ruinas. El polvo cósmico flotaba en el aire enrarecido de la estación abandonada mientras Elena Vázquez revisaba los circuitos dañados del panel de energía. Sus botas magnéticas resonaban contra el metal oxidado con cada paso cuidadoso. La estación Epsilon 7 llevaba 5 años abandonada desde el ataque de los piratas del sector Omega, y ahora era su trabajo determinar si valía la pena salvarla. A sus 26 años, Elena había visto suficientes ruinas espaciales como para no sorprenderse por nada. O eso creía hasta que escuchó el llanto. Al principio pensó que era el viento solar atravesando los conductos rotos. Pero había algo demasiado orgánico, demasiado desesperado en ese sonido. Siguió el ruido a través de corredores oscurecidos, su linterna cortando la penumbra como un cuchillo de luz. El llanto la guió hasta lo que alguna vez fue el ala médica. Y allí, acurrucada entre escombros y cables retorcidos, la encontró. Era pequeña, quizás del tamaño de una niña humana de 5 años, pero claramente no humana. Su piel brillaba con un tono púrpura suave que parecía pulsar débilmente con su respiración. Tenía el rostro delicado, casi etéreo, con ojos enormes que contenían galaxias enteras en su profundidad oscura. Estaba herida, una de sus extremidades mostraba quemaduras que Elena reconoció como causadas por armas de plasma. Cuando sus miradas se encontraron, algo cambió en el universo de Elena. No podía explicarlo, no con palabras humanas, pero sintió una conexión que traspasaba la lógica y la razón. «Hola, pequeña», susurró Elena, acercándose lentamente con las manos extendidas. «No voy a hacerte daño». La criatura se encogió, pero sus ojos mostraban más esperanza que miedo. Elena sabía las leyes, interferir con especies no contactadas estaba prohibido. Adoptar alienígenas era ilegal bajo el Código Galáctico, artículo 7, sección 3. Podría perder su licencia, su carrera, incluso su libertad. Pero cuando la pequeña extendió su mano temblorosa hacia ella, Elena no lo pensó 2 veces. «Está bien», murmuró, tomando a la niña en sus brazos con infinita ternura. La criatura era ligera, casi como si estuviera hecha de luz solidificada. Se acurrucó contra el pecho de Elena, y por primera vez en años, la ingeniera sintió que su corazón se llenaba de un propósito que iba más allá de las reparaciones y los circuitos. «Te llamaré Sara», decidió Elena mientras envolvía a la pequeña en su chaqueta térmica. «Y te prometo que nunca más estarás sola». Mientras su nave despegaba de la estación moribunda, Elena no podía saber que acababa de salvar a la futura gobernante de 1000 mundos. Solo sabía que había encontrado algo que había buscado toda su vida sin saberlo, alguien a quien proteger, alguien a quien amar incondicionalmente. Las estrellas brillaban con una intensidad inusual aquella noche, como si el universo mismo aprobara su decisión. Y en sus brazos, Sara finalmente dejó de temblar y se durmió, confiando por primera vez en mucho tiempo. El destino acababa de cambiar de rumbo. Años de crecimiento. 8 años habían transformado la pequeña criatura asustada en una joven extraordinaria. Sara había crecido en el apartamento modesto de Elena en la colonia lunar de Nueva Esperanza, oculta de los ojos curiosos del gobierno galáctico y de aquellos que pudieran hacerle preguntas incómodas. Elena observaba desde la cocina cómo Sara estudiaba en la mesa del comedor, su piel púrpura brillando suavemente bajo la luz artificial. Ahora tenía la apariencia de una adolescente de 13 años humanos, aunque Elena sospechaba que su desarrollo seguía patrones diferentes. Su cabello, que había crecido largo y sedoso, cambiaba de tonalidad según sus emociones, oscureciéndose cuando estaba concentrada, como ahora. «Mamá», llamó Sara sin levantar la vista de su tablet, «el doctor Marcos viene hoy, ¿verdad?». Elena sonrió ante la palabra mamá. Nunca la había obligado a llamarla así, pero Sara lo había decidido por su cuenta cuando tenía 7 años. «Sí, cariño. Quiere revisar tus progresos». El doctor Marcos Santana era el único que conocía su secreto. Viejo amigo de la academia de Elena y xenobiólogo retirado, había aceptado ayudarlas cuando Elena apareció desesperada en su puerta aquella primera noche. Durante estos años, Marcos había sido más que un mentor, había sido el abuelo que Sara nunca tuvo. Cuando llegó esa tarde, trajo consigo un aire de preocupación que Elena reconoció de inmediato. Esperaron hasta que Sara estuviera en su habitación antes de hablar. «Sus habilidades están manifestándose más rápido», dijo Marcos en voz baja, mostrándole lecturas en su dispositivo médico. «La telequinesis que demostró la semana pasada, la forma en que puede sentir las emociones de otros. Elena, esto no es normal ni siquiera para su especie. ¿Has descubierto de dónde viene?». Marcos suspiró, pasándose una mano por su cabello plateado.
Tengo teorías. Los patrones de ADN, la bioluminescencia, la estructura celular, todo apunta a las leyendas de los Quetral. Los Quetral están extintos, respondió Elena, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Oficialmente, sí. Toda la familia real fue eliminada hace 14 años en el golpe de estado del Consorcio Oscuro. Pero si una sobrevivió. Marcos no terminó la frase. Esa noche, Elena encontró a Sara en el balcón, mirando las estrellas distantes a través de la cúpula protectora de la colonia. Se acercó y pasó un brazo alrededor de los hombros de la joven, sintiendo el calor reconfortante de su presencia. ¿Alguna vez te arrepientes de haberme encontrado?, preguntó Sara suavemente. Jamás, respondió Elena con fiereza, girándola para mirarla a los ojos. Eres lo mejor que me ha pasado. Sara sonrió, pero había tristeza en su expresión. Siento que no pertenezco aquí. Como si algo me llamara desde muy lejos. Elena la abrazó con fuerza, respirando el aroma único de Sara, como ozono después de una tormenta. Pase lo que pase, siempre serás mi hija. Nada cambiará eso. Pero en su corazón, Elena sentía que el tiempo se agotaba. Sara estaba destinada a algo más grande que una vida escondida en una colonia lunar. Y por mucho que doliera, Elena sabía que algún día tendría que dejarla ir. Esa noche, mientras Sara dormía, Elena acarició suavemente su cabello y susurró, «Te amo más que a las estrellas mismas, mi pequeña. Y siempre te protegeré, sin importar lo que el universo decida». Afuera, sin que ninguna de las dos lo supiera, una nave de reconocimiento imperial acababa de entrar en órbita alrededor de la Luna, siguiendo una señal que había estado rastreando durante años. La revelación. El golpe en la puerta llegó 3 días después, justo cuando Elena preparaba el desayuno. No fue un golpe normal, fue un patrón rítmico que hizo vibrar toda la estructura del apartamento, acompañado de un resplandor azul que se filtraba por debajo de la puerta. «Quédate atrás», ordenó Elena a Sara, posicionándose entre su hija y la entrada. Cuando abrió, se encontró frente a frente con una mujer imponente vestida con una armadura que parecía tejida de luz líquida. Su piel era del mismo tono púrpura que Sara, pero sus ojos contenían siglos de experiencia y autoridad. «Elena Vázquez», dijo la visitante con una voz que resonaba con poder contenido. «Soy la comandante Lyra de la Guardia Imperial Cathro. He venido por la princesa». «No sé de qué hablas», mintió Elena, aunque su corazón latía desbocado. Lyra miró más allá de ella, y sus ojos se encontraron con los de Sara, que había ignorado la orden de quedarse atrás. El aire mismo pareció electrificarse. La comandante cayó de rodillas en un movimiento fluido y reverente. «Su Alteza Imperial Saratiel Quetral, última heredera de la dinastía estelar», proclamó Lyra. «La hemos buscado durante 14 años». Sara se tambaleó, aferrándose al brazo de Elena. «Eso es imposible». Yo soy solo». «Eres la esperanza de 1.000 millones de almas», interrumpió Lyra, levantándose con gracia. «Tu familia fue traicionada cuando eras apenas una niña. Te escondieron en aquella estación, esperando regresar por ti. Pero el Consorcio Oscuro los encontró primero». Elena sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? «Porque el universo está al borde del colapso», respondió Lyra con gravedad. «El Consorcio gobierna con crueldad. Sistemas enteros sufren bajo su opresión. Solo la legítima heredera puede activar los cristales de soberanía y restaurar el equilibrio. Sin ella, millones morirán en la guerra civil que se aproxima». Sara se separó de Elena, caminando hacia Lyra con pasos inciertos. «¿Y si no quiero? ¿Y si solo quiero quedarme aquí con mi madre?». La palabra madre hizo que Lyra mirara a Elena con una expresión nueva, de respeto y comprensión. «Entonces el universo caerá en la oscuridad, Su Alteza. Pero nadie puede forzarla. La elección debe ser suya». Durante los siguientes 3 días, el apartamento se convirtió en un campo de batalla emocional. Lyra trajo hologramas que mostraban el sufrimiento en los territorios imperiales, niños muriendo de hambre, familias destruidas, planetas enteros reducidos a cenizas. También trajo los registros de la familia de Sara, su madre, la emperatriz celestial, de belleza imposible y sabiduría infinita, su padre, el emperador guerrero, justo y valiente, sus hermanos, brillantes promesas truncadas demasiado pronto. Elena observaba cómo Sara lloraba por una familia que nunca conoció, sintiendo su propio corazón romperse con cada lágrima. Una noche, Sara entró en la habitación de Elena y se acurrucó en la cama como cuando era pequeña.
No quiero dejarte, susurró en la oscuridad. Elena la abrazó con fuerza, memorizando cada detalle de ese momento. Lo sé, mi amor. Pero a veces el amor significa dejar ir. Tienes un don, Sara. El poder de salvar vidas. ¿Cómo podrías vivir contigo misma sabiendo que elegiste tu felicidad sobre la de millones? ¿Vendrás conmigo? Si me quieres allí, iré hasta el fin del universo. Sara se aferró a ella, y Elena sintió las lágrimas mojando su camisa. Eres la única madre que he conocido. La única que necesitaré jamás. Y tú eres mi hija, respondió Elena, besando su frente. Mi pequeña estrella. Nada cambiará eso, ni siquiera un imperio. Al amanecer, Sara se paró frente a Lyra con la cabeza en alto. Iré con ustedes. Pero Elena viene conmigo como mi consejera personal. Eso no es negociable. Lyra sonrió por primera vez. Como ordene, su majestad. El sacrificio. El palacio imperial de Etereon flotaba en el espacio entre tres soles, una estructura de cristal y luz que desafiaba las leyes de la física. Elena nunca imaginó que caminaría por estos corredores, y mucho menos como la acompañante de la futura emperatriz. Los primeros meses fueron una tormenta de ceremonias, entrenamientos y política. Sara debía aprender en semanas lo que otros estudiaban durante décadas: protocolos diplomáticos, estrategia militar, historia galáctica, y lo más importante, cómo canalizar el poder ancestral de los cristales de soberanía. Elena la veía transformarse cada día. Su niña dulce y tímida se convertía en una líder fuerte y decidida, aunque en las noches, cuando nadie miraba, seguía buscando el abrazo de Elena como cuando era pequeña. ¿Crees que soy lo suficientemente fuerte?, preguntó Sara una noche, después de una sesión particularmente difícil con el Consejo de Ancianos. Elena le apartó un mechón de cabello del rostro. Eres la persona más fuerte que conozco. Pero la fuerza no significa no tener miedo. Significa seguir adelante a pesar de él. Fue entonces cuando llegó el príncipe Aerion. Alto y elegante, con piel que brillaba como el oro fundido, Aerion era el heredero del reino de Solaria, la segunda potencia más grande de la galaxia. Su llegada venía con una propuesta del Consejo, una alianza matrimonial que uniría dos imperios y garantizaría la paz. Elena vio el cambio en los ojos de Sara cuando conoció a Aerion. Había respeto, quizás admiración, pero no amor. Sin embargo, Sara escuchó la propuesta con rostro impasible. ¿Qué opinas?, le preguntó Sara a Elena esa noche, sentadas en el jardín dimensional que existía en múltiples realidades simultáneamente. Opino que tu corazón debe decidir, respondió Elena, aunque cada palabra le dolía. Pero también sé que a veces debemos elegir entre lo que queremos y lo que es correcto. Aerion es bueno, admitió Sara. Honorable. Podríamos salvar a millones con esta alianza. El consorcio no se atrevería a atacar contra nuestros imperios unidos. Pero no lo amas. No, confesó Sara, y por primera vez en meses, dejó que las lágrimas corrieran libremente. Pero amo a mi pueblo. Los amo lo suficiente como para sacrificar mi propia felicidad. Elena la abrazó mientras lloraba, sintiendo su propio corazón romperse. Esta era la verdadera coronación de Sara, no las ceremonias ni las joyas. Este era el momento en que su niña se convertía en emperatriz, cuando elegía el deber sobre el deseo. La ceremonia de compromiso se realizó bajo la luz de los tres soles. Sara, vestida con túnicas que brillaban como galaxias, aceptó el anillo de Aerion con gracia y dignidad. Elena observaba desde su lugar de honor, orgullosa y destrozada al mismo tiempo. Después, en privado, Lyra se acercó a Elena. El consejo ha decidido que después de la boda, sería mejor que regresaras a la Tierra. Tu presencia complica las cosas. Sara debe enfocarse completamente en su rol como emperatriz. Elena había sabido que este momento llegaría, pero no estaba preparada para el dolor que la atravesó. ¿Sara lo sabe? Se lo diremos mañana. Es por su bien, Elena. Y por el tuyo. Esa noche, Elena encontró a Sara en su habitación, mirando por la ventana hacia las estrellas. Sin decir palabra, se sentó a su lado, tomando su mano como había hecho 1000 veces antes. «Van a separarnos, ¿verdad?», preguntó Sara con voz quebrada. «Sí. No puedo hacerlo sin ti». «Sí puedes», dijo Elena con firmeza, girándola para mirarla a los ojos. Iris Zaratil Cathrall, Emperatriz de 1000 mundos. Naciste para esto. Y yo. Su voz se quebró. Yo tuve el honor de criarte, de amarte, de verte convertirte en esta mujer extraordinaria. Eso nadie podrá quitármelo.
Se abrazaron hasta que amaneció, memorizando el calor de la otra, el ritmo de sus respiraciones, el latido de sus corazones. Cuando Elena partió al día siguiente, Sara se mantuvo firme, con lágrimas silenciosas recorriendo su rostro púrpura. «Te amo, mamá», susurró. «Te amo más que a todas las estrellas, mi pequeña emperatriz». El reencuentro eterno. 5 años habían pasado como una herida que nunca cicatrizaba. Elena había regresado a la tierra, intentando reconstruir una vida que se sentía como ceniza sin Sara. Su apartamento estaba lleno de fotografías holográficas de su hija en diferentes edades, recuerdos de una vida que parecía un sueño lejano. Cada noche, sin falta, miraba las estrellas y susurraba, «Buenas noches, mi pequeña emperatriz». Las transmisiones galácticas mostraban a Sara como una líder magnífica. Había logrado lo imposible, derrotar al consorcio oscuro mediante diplomacia brillante en lugar de guerra, unificar reinos que llevaban siglos enemistados, establecer reformas que elevaban a los más vulnerables. El universo la adoraba. Pero Elena conocía cada expresión de su hija. Veía la soledad escondida detrás de las sonrisas oficiales, la forma en que sus dedos buscaban inconscientemente el pequeño colgante de estrella que Elena le había regalado a los 10 años, el único objeto personal que jamás se quitaba. La noche que cambió todo comenzó como cualquier otra. Elena estaba en su taller, reparando un comunicador antiguo, cuando un resplandor dorado llenó la habitación. El holograma de Lyra materializó, pero esta vez la comandante sonreía con una calidez que Elena nunca había visto. «Elena Vázquez», dijo Lyra, y su voz temblaba ligeramente. «Durante 5 años he visto a nuestra emperatriz gobernar con sabiduría y fuerza. Pero también la he visto llorar tu ausencia en la soledad de sus aposentos. Ha esperado, construyendo su poder, asegurándose de que nadie pudiera cuestionar su siguiente decisión. Hizo una pausa significativa. Te necesita. Y esta vez, nadie podrá separarlas». El viaje a Ethereum fue la experiencia más larga de la vida de Elena. Pasó horas frente al espejo de su camarote, nerviosa como una adolescente. ¿La recordaría Sara con el mismo amor? ¿Habría cambiado demasiado? ¿Seguía siendo su mamá o simplemente un recuerdo del pasado? Cuando el palacio apareció en el horizonte, suspendido entre 3 soles como una joya imposible, Elena sintió que su corazón se detenía. Era más magnífico de lo que recordaba, una catedral viviente de luz y cristal que cantaba con energía antigua. Lyra la escoltó personalmente, pero en lugar de llevarla directamente al trono, la guió a través de pasillos privados. Ella insistió en verte primero a solas, explicó la comandante con suavidad. Antes del consejo, antes de los decretos oficiales. Solo ustedes dos. Se detuvieron frente a una puerta de cristal translúcido que pulsaba con luz púrpura suave. Lyra tocó el hombro de Elena. Ella nunca dejó de ser tu hija. Recuérdalo. La puerta se abrió revelando los aposentos personales de Sara. Era un espacio que mezclaba grandeza imperial con toques íntimos, tapices antiguos junto a dibujos infantiles enmarcados que Elena reconoció como aquellos que Sara había hecho a los 7 años. Y allí, de pie junto a una ventana que mostraba las estrellas infinitas, estaba ella. Sara había madurado en una mujer de belleza sobrenatural. Su piel púrpura brillaba con un resplandor interno que hablaba de poder consolidado. Vestía túnicas simples, no regalía imperial, y su cabello caía libre sobre sus hombros. Cuando se giró, Elena vio lágrimas brillando en esos ojos que contenían galaxias. «Mamá», susurró Sara, y su voz se quebró en esa sola palabra. Todo el protocolo, toda la majestuosidad, todo el tiempo y la distancia se evaporaron. Corrieron una hacia la otra y colisionaron en un abrazo que parecía fusionar sus almas después de estar fragmentadas durante años. Sara sollozaba abiertamente, aferrándose a Elena como si tuviera miedo de que desapareciera. lo siento tanto», lloraba Sara. «Debí luchar más. Debí traerte de vuelta antes». «SHH, mi amor», murmuró Elena, besando su cabeza, acariciando su cabello como había hecho 1000 veces. «Estás aquí ahora. Estoy aquí. Eso es lo único que importa». Se quedaron así durante largos minutos, recuperando 5 años de abrazos perdidos. Finalmente, Sara se separó lo suficiente para tomar el rostro de Elena entre sus manos. «Te he extrañado en cada respiración. Cada decisión que tomaba, me preguntaba, ¿qué haría mamá? ¿Qué me aconsejaría? He gobernado un imperio, pero me sentía huérfana cada día». «Nunca estuviste sola», respondió Elena, secando las lágrimas de Sara con sus pulgares. «Cada noche miraba las estrellas y te enviaba mi amor.
Siempre llegó a ti, ¿verdad? Sara asintió, llevando la mano de Elena a su pecho, donde el colgante de estrella descansaba. Lo sentía. Era lo único que me mantenía cuerda. Pasaron horas hablando, recuperando el tiempo perdido. Sara le contó sobre las batallas políticas, las noches de insomnio, los momentos donde casi renuncia. Elena compartió su dolor, su orgullo, como había seguido cada noticia sobre su hija como una devota. Hay algo que debo decirte sobre Aerion, dijo Sara eventualmente. Nunca consumamos el matrimonio. Es una alianza política, sí, pero él entendió desde el principio que mi corazón no estaba disponible para romance. Es un buen amigo, un aliado leal, pero nada más. ¿Eres feliz?, preguntó Elena, lo único que realmente importaba. Ahora sí, respondió Sara con una sonrisa que iluminó la habitación. Porque finalmente tengo el poder para cambiar las reglas. He convocado al Consejo Imperial mañana. Y esta vez, nadie se interpondrá entre nosotras. La sesión del Consejo fue histórica. El Salón del Trono estaba lleno, 100 consejeros de diversas especies, embajadores de 1000 mundos, y guardias imperiales formando paredes de honor. Aerion estaba presente también, su postura apoyando claramente a Sara. Sara entró con Elena caminando a su lado, no detrás. Un murmullo recorrió el salón ante esta ruptura de protocolo. La emperatriz subió a su trono, pero mantuvo a Elena de pie junto a ella, sus manos entrelazadas de forma visible para todos. Consejeros, embajadores, pueblo del imperio, comenzó Sara con voz resonante que llenaba el espacio. Durante 5 años he servido como su emperatriz. He traído paz, prosperidad y justicia. He cumplido cada promesa, superado cada expectativa. Hoy, exijo algo a cambio. El silencio era absoluto. Esta mujer, continuó, apretando la mano de Elena, me rescató cuando era una niña moribunda y abandonada. Me crió con amor cuando no tenía a nadie. Me enseñó compasión, resiliencia y la fuerza para anteponer a otros antes que a mí misma. Cada virtud que ven en su emperatriz fue plantada por Elena Vázquez. Sara se puso de pie, su presencia llenando el salón con poder tangible. La separaron de mí bajo la excusa de que complicaba mi reinado. Obedecí porque era joven y asustada. Pero ya no soy ninguna de esas cosas. Decreto que Elena Vázquez es nombrada consejera suprema del imperio, con autoridad secundaria solo a la mía. Más aún, decreto que es reconocida oficialmente como mi madre en todos los registros, títulos y ceremonias imperiales. Un murmullo estalló, pero Sara levantó una mano y el silencio regresó. Aquellos que se opongan pueden hacerlo. Pero sepan esto, sin Elena, renuncio al trono aquí y ahora. Ella me enseñó que el amor incondicional es el único poder que verdaderamente importa. Un imperio sin ese principio no merece existir. Fue Aerion quien habló primero, levantándose con gracia. Apoyo a su majestad completamente. He visto su gobierno. La compasión que la define vino de esta mujer. Honrarla es honrar lo mejor de nuestro imperio. Uno por uno, los consejeros se pusieron de pie en señal de acuerdo. Incluso los más conservadores no podían negar la verdad. Sara había sido la mejor emperatriz en milenios, y Elena había sido su formadora. La ceremonia de investidura esa noche fue íntima y hermosa. Mientras colocaban el manto de consejera suprema sobre los hombros de Elena, Sara le susurró, ahora nadie puede separarnos. Eres oficial, legal e irrevocablemente mi madre ante todo el universo. Elena sintió lágrimas recorrer su rostro mientras respondía, y tú eres oficial, legal e irrevocablemente mi hija. Mi mayor orgullo. Mi pequeña estrella. Esa noche, caminaron juntas por el jardín dimensional, tal como lo habían hecho en Nueva Esperanza tantos años atrás. Las estrellas brillaban con una intensidad especial, como si el universo mismo celebrara su reunión. ¿Alguna vez imaginaste esto?, preguntó Sara, su cabeza descansando en el hombro de Elena. Cuando me encontraste en esas ruinas, ¿imaginaste que terminaríamos aquí? Imaginé amarte para siempre, respondió Elena simplemente. El resto son solo detalles. Sara sonrió, tomando la mano de Elena mientras miraban hacia el cosmos infinito. Te amo, mamá. Más allá del tiempo, más allá del espacio, más allá de cualquier poder o título. Y yo te amo, mi emperatriz. Mi hija. Mi corazón. En la inmensidad del palacio que flotaba entre soles, rodeadas por el poder de imperios y el peso de destinos cósmicos, madre e hija habían encontrado finalmente su hogar, una en los brazos de la otra. El amor había vencido al destino, la política y el tiempo mismo.
Y las estrellas, testigos silenciosos de su viaje, brillaban con aprobación eterna. Fin almohadilla la emperatriz del destino.